Bueno, Adelante, Alberto, estamos ok, estamos a día grabación. 12 del 12 de diciembre, ¿ok? Última sesión del año, con brindis y fotos, un programa especial que hicieron entre Miriam y Aleida ahí, para después que termine la clase sobre auge, caída y renacimiento del liberalismo clásico con Ralph Raico. ¿Okay? Bueno, ok, ahí está, perfecto, gracias, Tapio. Bueno, acá nos acaba de informar, gracias Juan Alberto, de que Sendero Luminoso estaba otra vez presente en el Perú. Gracias por esa información y bueno, nosotros aquí recibimos las informaciones para no desconectarnos de lo que sucede en el Perú y en los demás países, ¿ok? Pero no nos detenemos allí, porque no somos periodistas, ¿ok? Es decir, y además porque ya lo dijimos, las cosas se van a poner cada vez peor. ¿Qué parte de peor no entendió? O sea, no se hacen las reformas, ni hay chance alguna de que se vean reformas y por tanto las cosas, lo hemos dicho miles de veces, no es que va a seguir todo como está, no, eso no sucede. Hay una entropía social. Si se requiere una reformas de fondo, una serie de reformas de fondo que nosotros hemos delineado en un proyecto, el proyecto 5 reformas, y esas reformas no se hacen, las cosas no van a seguir como están, sino que cada vez se van a poner peor. ¿Ok? Es decir, la izquierda se va a poner cada vez más poderosa y cada vez más arrolladora, prepotente. La subversión de izquierda, como señala bien Juan Alberto en el caso de Sendero Luminoso en Perú, se va a poner más virulenta, ¿okay? Y la gente se va a poner cada vez más jodida, porque los precios van a seguir su curso, la inflación, los impuestos, los salarios, los ingresos, llámele recesión o crisis económica, lo que sea, va a empeorar. Pero nosotros no somos periodistas, no podemos venir a decir, bueno, mira, mira cómo están los precios de la comida, ahora ni comer se va a poder, etcétera, etcétera. No somos periodistas, ¿ok? Somos reformistas, pero no podemos hacer la reforma porque nos lo impide desde luego la izquierda y la derecha mala. Las cosas se van a poner cada vez peor y eso implica que la gente se va a poner cada vez peor. La gente se va a poner más agresiva, más violenta, más insolente y más terca y caprichosa. ¿Ok? Y sí, lo voy a decir, y cada vez más enferma. ¿Ok? Para enero, o sea, el 15 de enero empezamos de nuevo. Hoy terminamos, abrimos pausa navideña y findeañera, ¿ok? Y retomamos la segunda quincena de enero, hay 3 lunes disponibles. Voy a adelantar desde ya qué vamos a ver en esos 3 lunes disponibles en enero, ¿ok? Para la gente que ya pagó un mes y ese mes, primera quincena de diciembre que terminamos hoy y segunda de enero. ¿Y qué vamos a ver en enero? Bueno, vamos a ver la enfermedad mental,
la enfermedad mental. Voy a arrancar en enero haciendo una alusión al dicho famoso de Acton, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Nosotros ya hemos dicho, el poder en sí mismo no corrompe, lo corrompido está en el alma humana y, claro, el poder puede corromper, puede corromper. Y seguro que el poder absoluto va a corromper absolutamente. Entonces yo he hecho otra frase, parafraseando a Lord Acton, que dijo aquello de todo poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, eso dijo Lord Acton. Lo que digo yo es que todo poder enferma y el poder absoluto enferma absolutamente. Esto ya lo tienen estudiado los psicólogos. Lo vamos a ver psicólogos que tienen estudiado las megalomanías y trastornos mentales de los gobernantes. ¿Okay? Pero pocos psicólogos han estudiado que el poder absoluto enferma absolutamente no solo a quien lo detenta, sino también a quien lo padece. Pocos psicólogos acostumbran a estudiar la psicopatología de las masas, de colectiva, de los gobernantes, ¿ok? De los gobernados, ¿ok? Quise decir, de los gobernados, ¿ok? Por eso lo que yo digo es, si todo poder enferma, el poder absoluto enferma absolutamente, pero no solo a quien lo detenta, sino también a quien lo soporta, padece, sufre, o lo que sea, o lo apoya. Tenemos gente que apoya el poder absoluto, son enfermos también. Los autores más importantes para estudiar la psicopatología de las masas son, comienzan con Gustave Le Bon y con Sigmund Freud, ¿okay? Y después siguen, pero siempre centrándose en la psicopatología, más que nada los psicólogos de las grandes corrientes, del gobernante, pero no de la gente. Y yo creo que la gente está enferma aquí. Y cuando digo la gente me refiero especialmente a la gente de clase media, está enferma. Tiene trastornos mentales. El anarcocapitalismo es un trastorno mental y le ha agarrado a un montón de libertarios. El que ya se acaba el mundo, viene el rapto, esa es otra enfermedad mental y le ha agarrado un montón de pentecostales. Okay. Entonces, son enfermedades, escapismos, ilusiones, alucinaciones. La clase media está enferma. ¿Por qué digo la clase media y no la clase popular? Bueno, la clase popular no está tan enferma, porque la clase popular arranca para la economía informal o arranca para emigrar a Estados Unidos. Depende de lo que pueda o lo que no pueda. Arranca para la economía informal, que es una realidad. No se refugia en ilusiones y fantasías como la clase media. Arranca para la economía informal, se pone a vender sándwiches o arepas, lo que sea, y con lo cual se da empleo a sí mismo, y si le va bien, no es que si tiene suerte, porque la suerte no existe. Existe la providencia y la mano invisible, pero la suerte no existe. Existen las consecuencias de las acciones, tanto de gobernante como de gobernado, que pueden ser buenas o malas, como en este caso. Entonces, si le va bien al vendedor de sándwiches, bueno, le da empleo a otros. La economía informal es una realidad, no es una fantasía. Por eso digo que la enferma es la clase media.
la creencia, por ejemplo, en la ilusión de un salvador de la patria que nos va a venir a salvar, en un caudillo como López Aliaga. Esa es otra alucinación, es una enfermedad. ¿Ok? La clase popular no cae en esas enfermedades. La clase popular arranca para la economía informal o se va para los Estados Unidos y se inserta en la economía de los Estados Unidos, donde pueda. ¿Ok? Es decir, es la realidad. La clase media es la que tiene un pensamiento absolutamente irracional y cree en ilusiones y fantasías. Ahora bien, me pueden decir válidamente, bueno, pero ¿por qué tú le llamas enfermedad? ¿Por qué no le llamas simplemente ignorancia? Aferrarse por ignorancia a ilusiones y fantasías irrealistas. ¿Por qué tienes que llamarle enfermedad? Muy simple. Porque en materia de psicología, yo soy un fiel seguidor desde hace muchísimos años de una corriente que se llama psicología cognitiva. El representante máximo ha sido siempre el fundador, el padre Aaron Beck, el doctor Aaron Beck, psicólogo, psiquiatra de los Estados Unidos. Y le llamo enfermedad y no simplemente ignorancia, por una razón bien simple, fácil de comprender, de entender y de resumir. La razón es la siguiente. De la ignorancia o de una ignorancia cualquiera, uno puede salir si quiere. Claro, no es fácil, pero investigue buenas fuentes de conocimiento, descarte los conocimientos falsos y entonces usted va a salir de la ignorancia. Ahora, ¿qué pasa si no quiere? Si se empeña, si se empecina de manera caprichosa, infantil, en aferrarse a su ilusión favorita, su fantasía preferida, y no quiere salir de la ignorancia. Ah, bueno, ahí es un trastorno mental, negación, denial, ok, negación, ok, y resistencia al aprendizaje, que es un capítulo de algo más general que se llama resistencia al cambio. Y así está la clase media. Por eso digo que la clase media está enferma, muy enferma, y va a seguir cada vez más enferma, porque el alimento para su enfermedad es la frustración. Se aferra a la fantasía, a las ilusiones, y se niega a adquirir conocimientos válidos sobre la realidad, porque se siente frustrada, porque no tiene empleo, o el empleo no le rinde lo suficiente, los ingresos no son bastante, no puede mandar a los hijos a un colegio privado, ni ir a una clínica privada cuando se enferma, no puede. Tendría que hacer lo que el doctor Aaron Beck llama reestructuración cognitiva. ¿Ok? Eso, ¿qué es reestructuración cognitiva del doctor Aaron Beck? Bueno, en términos nuestros le llamamos desaprender para aprender. El doctor Aaron Beck le llama reestructuración cognitiva. Tendría que empezar por reconocer la clase media que el estado de bienestar es una ilusión, es una fantasía, que no funciona, lejos de significar un adelanto verdadero, un progreso para los países y trayendo prosperidad, lo que trae es pobreza, ¿ok? Porque es el Estado produciendo o intentando producir bienes que por naturaleza son privados, ¿ok? Es un mal económico, es una enfermedad económica, el estatismo, ¿ok? Pero es que el estatismo produce una cantidad enorme de enfermedades mentales. Lo vamos a ver mejor en enero, ¿sí? Pero pueden ir avanzando preguntas si hay preguntas aparte de esto. Vamos a ver, según Ralph Raico, el auge, caída y renacimiento del liberalismo clásico.
Por renacimiento del liberalismo clásico, él entiende a los autores, Mises, Hayek, otros de la escuela austríaca y de la escuela no austríaca, que hicieron un renacimiento, digamos, intelectual del liberalismo clásico, pero no político, político para nada, ¿ok? Apenitas un poquito, Reagan, la Thatcher, Václav Klaus y otros neoliberales de los 90 que avanzaron más allá del consenso de Washington, muy pocos y ninguno en América Latina. En América Latina se quedaron en el consenso de Washington y ni ahí, ¿ok? Entonces, a eso le llama renacimiento del liberalismo clásico. Pero el problema es que el liberalismo clásico ha sido sustituido también por el libertarianismo, que es una cosa totalmente diferente. ¿Okay? Entonces, yo hablaría de, para completar el análisis de Raico, que se detiene obviamente en el siglo pasado, de auge, caída, renacimiento y sustitución del liberalismo clásico. Sustitución del liberalismo clásico por por el neoliberalismo, es decir, consenso de Washington, y por el libertarianismo. Es decir, han aparecido dos sustitutos, pero todo en el nivel de la teoría, de la academia. En la práctica, nada o muy poco. ¿Okay? Que son el neoliberalismo, o sea, el consenso de Washington, y el libertarianismo, ahí tipo Milley y compañía, ¿ok? Bueno. Entonces, vamos a entrarle a Raico. Yo no lo voy a leer, lo que voy a hacer es, como hago siempre, ¿ok?, una pasada por los temas más importantes, párrafo por párrafo. Anote en el chat lo que quiera anotar, o anótelo en un papel, ¿ok? Para después, cuando abramos la... Ay, ¿qué pasó acá? Ya va. Hoy. Ok, ¿cómo empieza Raico? El liberalismo clásico, simplemente liberalismo, como se llamaba hasta el cambio de siglo, pero se refiere al cambio de siglo, sí, está bien, porque este artículo es de 2020, hace 2 años, ¿ok? O por lo menos está publicado ahí. Pero la fecha es de 92, ¿ok? Creo que se refiere al cambio de siglo pasado, del 19 al 20. Es la filosofía política característica de la civilización occidental. Era, ¿ok? Era. Acuérdese, esto fue escrito en el 92, es decir, hace 24 años, perdón, hace 20 años, y ya de liberalismo clásico en la civilización. Sí, por favor, queda poco y nada. El capitalismo se mudó al Asia, ¿ok? Eso ya lo hemos visto y ya lo sabemos. Fue la sociedad distintiva producida en Europa, dice Raico, y en los puestos avanzados de Europa y sobre todo también en Estados Unidos, la que sirvió de semillero del liberalismo. A su vez, esa sociedad fue decisivamente moldeada por el movimiento liberal. Sí, movimiento liberal, pero que tenía partidos políticos. Hoy, parte de la enfermedad de la clase media es la partidofobia. La fobia es una enfermedad, fobias, enfermedades mentales. Hoy tenemos partidofobia, entonces imposible que el movimiento liberal cristalice en un partido armado, estructurado,
y combativo y eficiente y capaz de producir los cambios. No, no porque la clase media está enferma. Una de las enfermedades que tiene es fobia a los partidos. Así como, y es una enfermedad mental, insisto. Así como los psicólogos te hablan de la aracnofobia, que es cuando gente que le tiene una fobia irracional a las arañas. La terapia cognitiva tiene muchos tratamientos para la aracnofobia y otra fobia. Aquí en la clase media tiene partidofobia, tiene una fobia irracional a los partidos políticos. Entonces, bueno, ¿qué hace? La descentralización y la división de poder han sido los sellos de la historia de Europa, dice Raico, después de la caída de Roma. Ningún imperio fue capaz de dominar el continente. O sea, que cuando había imperio romano, o sea, más o menos hasta el siglo V, había autoridades en el imperio. El imperio estaba dividido en provincias, además de la capital, que era Roma, y había autoridades que se llamaban prefectos, cónsules, vicecónsules, y había en las provincias el prefecto, el cónsul, eso dependía si lo nombraba el Senado o el emperador, tenía consejeros, tenía consejos y demás. Sí, había autoridades, había jueces, había policía, había militares. Pero cuando Roma cayó, el imperio se esfumó y entonces ahí viene, el liberalismo clásico nace en la Edad Media, pero ahora los intelectuales le han metido a la clase media una inquina contra la Edad Media, y no, la Edad Media, el oscurantismo, el feudalismo y las tonterías. El liberalismo clásico es un producto de la Edad Media. El liberalismo clásico es el pensamiento de un poder no abusivo, de un poder limitado, ¿okay? Y es un producto de la Europa post-Imperio Romano, donde surgieron, a la caída del Imperio Romano, una cantidad diversa de minicentros de poder, mini poderes, ¿ok? Y ningún otro imperio fue capaz de dominar el continente. En su lugar, Europa se convirtió en un complejo mosaico de naciones, principados, ciudades-estados que competían entre sí, y además otras instituciones no estatales, principalmente los gremios, las universidades y centros educativos independientes, y las iglesias de los distintos países europeos. Entonces, los diversos gobernantes se encontraron en competencia entre sí. Entonces, claro, la gente votaba con los pies, se iba, igual que ahora, ¿no? Si de repente consigues en Colombia un colombiano entrar a Estados Unidos, se va, la clase popular. La clase alta se va, jóvenes que salen de las universidades y van a Estados Unidos, pero eso es una minoría. La mayoría de la emigración es clase popular, ¿ok? Y no va a conseguir altos puestos en las multinacionales, sino que va a limpiar baños, o lavar platos en los restaurantes, o cortar el pelo a la gente, en fin. Surgieron también parlamentos, además de los ambiciosos varones y las autoridades religiosas, o sea, los obispos y arzobispos, que estaban respaldados por una iglesia internacional. Surgieron parlamentos que limitaban el poder tributario de los reyes, y surgieron ciudades libres con cartas especiales que ponían a la élite mercantil a cargo. ¿Ok? Sí, porque cuando hablamos de sindicatos, no solo son los sindicatos de artesanos, son también los sindicatos de comerciantes. Eso es importante. Y cuando hablamos de la Iglesia Internacional en esta época, la Alta Edad Media,
Hablamos del papado. Sí, pero el Papa no era lo que es hoy. El Papa no era una especie de Dios para los católicos, como es hoy. No, el Papa era la autoridad, pero una autoridad muy de primus inter pares con los otros obispos de los otros lugares, el obispo de Roma. En la Edad Media, esto es importante, muchas partes de Europa, especialmente en el oeste, habían desarrollado una cultura favorable a los derechos de propiedad y el comercio. Sí, pero esto es de Edad Media. El liberalismo clásico no nace con la Revolución Francesa, como dicen tanto ignorantes. Nace en la Edad Media. En el plano filosófico, la doctrina de la ley natural, derivada de los filósofos estoicos de Grecia y Roma, sí, pero no solo de los filósofos estoicos de Grecia y Roma, también del apóstol Pablo. El apóstol Pablo establece en la carta a los Romanos, capítulo 2, si no me equivoco, que los que no tienen la ley de Moisés, según su conciencia, hacen por naturaleza, ¿ok? Lo que está bien y evitan lo que está mal de parte de la ley, digamos, en la parte de la ética de la conducta. Y el apóstol Pablo dice, hacen por naturaleza. Epístola a los Romanos, capítulo 2, hacen por naturaleza. Ahí está hablando de la ley natural. Pero ahora resulta que los reformados de aquí, de Latinoamérica, no, la ley natural, eso no es bíblico. ¿Cómo que no es bíblico? El apóstol Pablo, carta a los Romanos, no es bíblico. Ahí dice que hacen por naturaleza, es decir, tienen una ley natural. Por eso, dice Raico, la doctrina de la ley natural fue defendida por la Iglesia y promulgada en grandes universidades. Fue defendida por la Iglesia no por capricho o por suerte o casualidad. Fue defendida por la Iglesia porque está puesta en el capítulo 2 de la carta a los Romanos del apóstol Pablo. Ah, pero ahora los reformados vienen con otro cuento. Al comenzar, bueno, este fue el nacimiento, no el auge. El auge viene después. Este fue el nacimiento, ¿ok?, del liberalismo clásico. Al comenzar la edad moderna, la era moderna, los gobernantes comenzaron a liberarse de las viejas restricciones medievales. El absolutismo se convirtió en la tendencia de la época de los reyes. O sea, básicamente estamos hablando de los reyes de Europa que plantearon una nueva reivindicación. O sea, la teoría del derecho divino de los reyes mal entendida y aplicada en el sentido de justificar un poder absoluto que de ningún modo se compagina con la enseñanza bíblica. En consecuencia, buscaron los reyes de la era moderna dirigir la religión, la cultura, la política y especialmente la economía. ¿Ok? Exigían cada vez más impuestos, trataban de exprimir a sus súbditos de manera contraria a los precedentes y la costumbre. Entonces, ahora viene el auge del liberalismo clásico, estudia 3 países, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos. Los primeros en rebelarse fueron los holandeses. 80 años duró la guerra de la independencia de Holanda frente a España. 80 años, ¿ok? No como en América hispana, que duraron apenas de 1810 hasta 1824, ¿ok? Es decir, 14 años. Compare usted 14 años con 80 años, ¿ok? Es fuerte la diferencia, ¿no? La guerra de la independencia de los Países Bajos, como se llama ahora en la FIFA,
no se llama Holanda, se llama Países Bajos, ¿ok? Fue una guerra de 80 años y aquí en Hispanoamérica apenas 14 años. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando nos tocó a nosotros, España estaba muy debilitada y entonces no tenía recursos políticos, militares, etcétera, como para sofocar la independencia hispanoamericana. ¿Ok? Entonces, claro, a nosotros no nos enseñan eso, ¿eh? A nosotros nos enseñan que los heroicos próceres de la independencia, Bolívar y San Martín, pelearon contra el ejército. No, no, no. Eran unas pocas tropas que mandó España por no dejar, ¿ok? Pero era, repito, entre 1810 y 1824 era una España muy debilitada que no tuvo los recursos militares suficientes como para defender su soberanía sobre Hispanoamérica. Eso no es lo que te enseñaron en la escuela. Bueno, yo no tengo la culpa, ¿ok? Ganar en Holanda los fabricantes se ocupaban en ganar dinero, entonces había una tolerancia religiosa de facto y una que obviamente España no soportaba y había una, pero estamos hablando de la España de los 1600, sí, más o menos. Dedicados a la industria y el comercio, los holandeses establecieron un sistema legal basado en el imperio de la ley. Bueno, después Inglaterra, segundo país, digamos, auge del liberalismo clásico. También la respuesta fue al absolutismo, fue la revolución, la guerra civil, la decapitación de un rey y la expulsión de otro. Y además de hacer una revolución, una guerra civil, decapitar a un rey y expulsar a otro, trajeron un rey extranjero, que era Guillermo, que no ni siquiera hablaba bien el inglés, ¿ok? Y lo pusieron de rey. Ahora tú eres el rey. Claro, tú eres el rey, pero el poder nos lo debes a nosotros. Nosotros te nombramos rey. ¿Ok? Entonces, aparecieron movimientos y pensadores que pueden ser identificados como liberales. Por ejemplo, el de los niveladores, ¿ok? Que no debe confundirse con los cavadores. Los cavadores son el ala izquierda de los niveladores. Los niveladores son liberales, los cavadores son socialistas. ¿Ok? La religión, declararon, era un asunto de conciencia individual. Ninguna conexión con el Estado. ¿Ok? Claro, el rey seguía, la cabeza visible de la iglesia seguía siendo el rey, pero como el rey no tenía un poder absoluto, porque le debía el poder a la gente que, principalmente los comerciantes, los empresarios, que lo habían llevado a reinar, entonces el poder que tenía sobre la iglesia cristiana, la iglesia de Inglaterra, ¿ok?, era más nominal que real. Una generación más tarde, John Locke, bueno, ya sabemos que John Locke es el padre del liberalismo clásico, ¿ok? Entonces nos podemos saltar todo eso y entramos, Escocia es importante, David Hume y Adam Smith. Ojo, David Hume lo ponen aquí por las ideas políticas y económicas, pero no por las ideas filosóficas. Lamentablemente las ideas económicas y políticas de David Hume fueron brillantes, pero las filosóficas fueron criminales, como dice Ayn Rand. Incluso, no solo criminales, sino contradictorias con sus doctrinas económicas y políticas. Pero bueno, no estamos hablando de David Hume. En Francia es de destacar Turgot, ¿okay?, y los fisiócratas. Los economistas franceses acuñaron un término, laissez-faire, dejar hacer. ¿Ok? Entonces,
De Francia pasamos a la nueva sociedad establecida en las costas orientales de América del Norte, lo que se llamaba Nueva Inglaterra, lo que hoy es Massachusetts. ¿Okay? Claro, hoy es muy progre, pero no hablamos de hoy. Bajo la influencia de esas ideas surgió una forma de vida única, no había aristocracia y muy poco gobierno de Estados Unidos, entonces pasamos a este país, los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos fueron, después de Holanda y de Inglaterra y menos de Francia, Estados Unidos fue el país del liberalismo clásico. ¿Ok? Entonces, a principios del siglo XIX, hay una serie de revoluciones liberales, más o menos cada 10 años, 1810, 1820, 1830, 1848. Pero en esas revoluciones no participaron solo liberales, sino también socialistas. ¿Ok? Y ahí es como el socialismo empieza a infiltrarse o asociarse, por desgracia, con el liberalismo. Y por eso secuestran la palabra, como dice el mismo Raico. Desde el punto de vista del liberalismo, los Estados Unidos tuvieron una suerte notable desde el principio. No, ahí yo discrepo con Raico. No fue suerte, fue que Jefferson sostenía que freedom is not free, la libertad no es gratis, y el precio que hay que pagar es la vigilancia permanente. Y esa vigilancia permanente la hizo un partido político, el Partido Demócrata Republicano o Partido Jeffersoniano, ¿okay? Que fue un partido hegemónico durante 20 y pico de años. Entonces, no es una cuestión de suerte, ahí yo discrepo con Raico. Entonces, la Declaración de Independencia, la Constitución, etc. La filosofía del laissez-faire se convirtió en el credo fundamental de innumerables americanos de todas las clases. Menciona Godkin, Albert J. Nock, Mencken, Franz Jodorov y Leonard Read. Para el resto del mundo, esta era la perspectiva distintiva y característicamente estadounidense. Mientras tanto, el avance económico ya había ido ganando impulso lentamente en el mundo occidental y un gran salto adelante. Primero en Gran Bretaña, luego en Estados Unidos y Europa Occidental. La revolución industrial había transformado la vida del hombre como nada lo había hecho desde el Neolítico. Este es el auge del liberalismo clásico. ¿Ok? Auge y caída del liberalismo clásico. Aquí empieza la caída. El nacimiento del orden industrial fue acompañado de dislocaciones económicas. Los economistas de libre mercado del laissez-faire predicaban la solución: seguridad de la propiedad y dinero duro para fomentar la formación de capital, libre comercio y prosperidad. Reenviar. Sí, por favor. Bueno, entonces, a mediados de siglo, los liberales fueron de una victoria a otra, pero enseguida viene la caída. Aquí hay algunos nombres en el frente intelectual, y la relación entre el liberalismo y la religión presentaba un problema especial. Los librepensadores utilizaban a veces el poder del Estado para reducir la Iglesia Católica, la influencia de la Iglesia Católica, mientras que algunos católicos se aferraban a las ideas obsoletas del control teocrático. Claro, la palabra teocrático está mal empleada aquí, ¿no? De control eclesiástico, no teocrático.
pensadores liberales que Raico destaca en el libro que vimos la sesión del lunes pasado, Constant, Tocqueville y Acton. Veían más allá de tan fútiles disputas. Me encanta esta palabra, fútiles disputas. Subrayaron el papel crucial que la religión separada del poder del gobierno podía desempeñar para frenar el crecimiento del Estado centralizado. ¿Ok? De esta manera prepararon el terreno para la reconciliación de la libertad y la fe religiosa. Pero hoy no, hoy tenemos Gloria Álvarez y los libertarios, en fin. Entonces, la marea comenzó a volverse contra los liberales. Las razones, dice él, que no estaban tan claras, pero la parte de la razón es seguramente el surgimiento de una nueva clase de intelectuales que se inclinó por las ideas socialistas y otros se inclinaron por las ideas del poder absoluto, digamos los conservadores favorables al poder absoluto ligado a la religión, iglesia y unida al Estado. Entonces, ¿por qué la marea se vuelve contra los liberales? Porque los liberales estaban, y él mismo lo dice ahí más tarde, a finales del siglo XIX el liberalismo estaba siendo golpeado por todos lados. Es decir, es una lucha en varios frentes. Es desgastante. Eso explica la caída del liberalismo clásico después del auge. Los nacionalistas e imperialistas condenaron el liberalismo por proponer una paz insípida en lugar de una beligerancia viril y vigorizante. Y los socialistas lo atacaron por defender el anárquico sistema del libre mercado en lugar de la planificación central y científica. Es decir, el liberalismo sufrió ataques por derecha y por izquierda. Por eso algunos, no yo, sostienen que el liberalismo no es de derecha ni de izquierda. Sí es de derecha, pero una derecha buena, no la derecha mala. Y estuvo siendo golpeado por la derecha mala siempre, ¿ok? Y por las izquierdas de distintos colores, ¿ok? Aunque lucharon hasta el final, un sentimiento de desánimo se apoderó del último de los grandes liberales auténticos, Herbert Spencer, ¿ok? En 1884, Spencer escribió un ensayo titulado The Coming Slavery, la esclavitud que viene, ¿ok? En toda Europa hubo una reversa a las políticas del Estado absolutista a medida que las burocracias gubernamentales se expandían. Ahí está la caída del renacimiento, del liberalismo clásico. Después se estudia la Revolución Rusa. ¡Uy! Eso fue terrible. ¿Okay? Después el nazismo, el comunismo, el Partido Socialista, sobre todo en Alemania, en Italia. Eso es la caída del liberalismo clásico. Los años 20 y 30 representan el punto más bajo. ¿Ok? Y bueno, termina, y termino yo también, ¿ok? Termina con el Renacimiento, pero es un renacimiento intelectual, no político. O sea, ¿qué impacto político tuvieron las obras que él señala aquí como Renacimiento? Mises, Hayek, Röpke, Lionel Robbins y demás. Ninguno. ¿Ok? Ni en Estados Unidos ni en Europa. Y de América Latina ni hablemos. Habla de Elena Red, la Fundación para la Educación Económica, ¿ok? Habla de Friedman y termina hablando de los años 70 y 80. El liberalismo clásico se convirtió en un movimiento mundial. Sí, pero ahí lo que llegó fueron los neoliberales. Ya no hay más liberales clásicos.
Hay los neoliberales del consenso de Washington. Y con eso termina Raico y termino yo. Adelante. Adelante, a ver, vamos primero al chat. Según el programa de Aleida y de, y de Miriam, estamos bien con la hora, más o menos. ¿Cómo se desaparece la ignorancia? Aprendiendo, Vela, pero ¿qué preguntas que hace? ¿Cómo desaparece la ignorancia? Aprendiendo, pero si tú te resistes a aprender, si no quieres aprender, no vas a aprender nunca. Ok, Freddy Asensio, no, ok, cacharon, gracias Freddy Asensio, cachamos la idea. La idea es nacimiento, auge, caída, renacimiento del liberalismo clásico y luego su sustitución por el neoliberalismo y el libertarianismo. Ok. Bueno, Aleida, es tu turno ahora. Muchas gracias, profesor. Buenas noches a todos, compañeros. Este día 12 de diciembre, saludos desde México. Me da mucho gusto que nos reunamos en esta última ocasión de este año 2022 y aprovecho para invitarlos al 8º Foro Liberal de América Latina, que este año que viene, 2023, tendrá su sede en México los días 17 y 18 de marzo. Son viernes y sábado. Entonces ya les hemos enviado por el WhatsApp lo que es la convocatoria que especifica el hotel sede, el Hotel Real de Puebla, la ubicación, las tarifas del hotel en habitación sencilla, doble, triple y también hay cuádruple. Ahí se va a llevar a cabo todas las sesiones plenarias, los talleres, los días viernes y sábado. El día sábado vamos a terminar con una cena de clausura. Entonces también especificamos lo que son las tarifas para que todos ustedes puedan aprovechar que las tarifas están ahorita en su costo más bajo, hasta el día 30 de diciembre 2022 tienen su costo más bajo, ya sea que vayan a asistir presencialmente o que lo vayan a ver de manera virtual en línea. Hemos mandado las tarifas, también hay tarifas especiales para estudiantes, presentan su credencial de estudiante y tienen una tarifa muy módica. Entonces los invitamos a que se inscriban. Ya les hemos compartido la liga de inscripción, que es muy fácil llenarla en un formulario, rapidísimo se llena. Nos ayudarían mucho con ese formulario los que no lo han llenado. Se los voy a volver a compartir esta noche ahí en el WhatsApp de La Realidad. Y les agradeceremos también que nos apoyen en la difusión, en la promoción. Nos interesa mucho que toda la gente que no pueda venir a México lo aproveche de manera virtual. Vamos a tener mucho cuidado en que sea una transmisión en línea de buena calidad, que al mismo tiempo estén ustedes escuchando lo que se está pasando en vivo y que puedan mandar sus preguntas al ponente y que pueda haber esa interacción en vivo. Va a haber una persona encargada de esa transmisión que esté leyendo en el momento de las preguntas que manden en virtual a los ponentes que estén en vivo, en presencial o en virtual. Entonces, los invitamos a que los que pueden hacer ese esfuerzo de venir a México lo aprovechen. He mandado también información de cuáles son todos los atractivos turísticos que tiene Puebla, una de las ciudades con más historia de toda la República Mexicana, muy cerca de donde está el hotel. Tenemos la catedral, que es la más alta de Latinoamérica. Tenemos una infinidad de museos muy accesibles y también tenemos muchos lugares para visitar si ustedes quieren quedarse el día domingo posterior a ese 17 y 18, el día domingo 19 de marzo. Estamos también por diseñar actividades para los que quieran traer a sus niños. Vamos a tener al lado del salón principal, un salón donde va a estar una maestra homeschooler a cargo de los niños y adolescentes si ustedes quieren traerlos. Entonces pueden aprovechar la habitación triple o cuádruple para venirse con su esposa, sus hijos y tener un excelente convivio de liberales clásicos aquí en México. Y yo estoy al pendiente si tienen alguna pregunta que quieran hacer.
pues aprovechar para resolverla. Gracias a los que ya se inscribieron, gracias a Jorge Chiapas, que fue de los primeros que como líder en Guatemala puso el ejemplo y ya está inscrito, ya realizó su pago. Gracias a todos los que también ya llenaron su formulario de inscripción, pero todavía nos falta la meta de los pagos y es hasta el 30 de diciembre que tiene la tarifa preferencial, muy accesible para todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la resolvemos. Pregunta sobre el foro, sobre el 8 foro. Sí, el formulario es el mismo para el que va a estar allá como para el que lo va a ver por internet. Eso es lo que no entiendo. Así es, sí, Juan Alberto. El formulario es el mismo, ya sea que vayan a venir presencialmente o que lo vayan a aprovechar de manera virtual. Necesitamos que llenen ese formulario. Hay una tarifa para los que vienen presencialmente, que son $60, y hay una tarifa para los que lo van a ver de manera virtual. Entonces, sí es importante que llenen el formulario y tengan presente la tarifa. Ya está una cuenta de PayPal activa para quienes quieran hacer su pago de manera internacional. Para los de México también ya está publicada en la convocatoria que les pasé en PDF, lo que es el número de cuenta para las transferencias a nivel nacional. A ver, Jorge Chiapas, el primer inscrito, ¿qué nos puedes decir para motivar a los 20 y pico que están en esta sala? Buenas noches, profesor Mansuetti, Aleida, amigos, qué gusto saludarlos. Lamentando que este sea el último lunes del año. Creo que dio muchas vacaciones, profe, hombre. Pero bueno, en todo caso, pues decirles que, no sé, yo he participado en 4 de los 8 foros de manera presencial, ¿sí? Bueno, uno fue acá en Guatemala. Estoy desde el segundo participando y la verdad es que hoy por hoy me arrepiento de no haber ido al primero en Santiago de Chile, pero sí era muy caro, pues no tenía la plata en aquel entonces. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? En realidad son experiencias únicas, ¿sí? Son experiencias únicas las que uno vive, pues, con la cercanía de la enseñanza del profe y de los amigos que coincidimos ahí, ¿no? El foro que hicimos en Paraguay, por ejemplo, fue pues muy bonito, aprendí muchísimo, ¿sí? Esa es mi experiencia, o sea, logré renovar mis fuerzas y mis energías para seguir adelante al frente del proyecto del Partido Fusionista. Y creo que es a eso lo que uno va, ¿no? A estos eventos. Sé que hay que hacer inversiones, sí, pero bueno, yo los animo a ser creativos y a buscar patrocinadores, a buscar mecenas, a buscar donantes, a quienes ustedes eventualmente puedan ofrecerles una reunión posterior, puedan ofrecerles un resumen, puedan ofrecerles, no sé, una capacitación a sus colegas, a sus compañeros de trabajo, a sus gerentes. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo, ser creativos de buscar los fondos, porque es probable que ese sea el principal obstáculo, digamos, para poder ir a México, ¿no? Y obviamente entre más lejos se está de México es más difícil, ¿no? Obviamente para mí acá en Guatemala será más fácil. Recién estaba viendo una oferta en Volaris del pasaje a la Ciudad de México, cuesta $77. Eso fue hace unos días, ¿no? Entonces, bueno, sí, es bastante más fácil para mí que para los peruanos, por ejemplo, ¿no? O para los chilenos o para los uruguayos. Pero yo los animo a hacer el esfuerzo, ¿sí? A hacer el esfuerzo, a buscar los patrocinios y a participar en este 8º foro, porque ese encuentro físico y personal con la gente que aquí uno ve de manera virtual, de verdad que lo anima mucho a uno a seguir adelante, ¿no?
Y por supuesto, el encontrarse con el profe es para mí en lo personal pues una experiencia muy, muy bonita y muy agradable y pues de mucho aprendizaje. Así que pues animarlos a que hagan el mejor esfuerzo. ¿Quién es la chica que dice que está embarazada? Ya ha sido al notario, Saddam. Ya. Carlos Lázaro, por favor, el micrófono. Gracias, Carlos. Bueno, profe, yo tengo un par de comentarios sobre el tema. No sé si podemos pasar a eso o permitimos alguna pregunta, algún comentario. Si no hay más preguntas sobre la mecánica operativa del 8 foro, adelante. Ok, dale. Ok. Bien, yo quiero, a mí me gustó muchísimo la parte introductoria de su exposición el día de hoy. Muchísimas gracias, profe. Sobre todo, pues bueno, tomé nota de varias cuestiones que me hicieron muchísimo sentido, ¿no? Este tema de la psicopatología de las masas, que no sé si es equivalente a decir que los politiqueros de hoy en día son sociópatas. No conozco muy bien la sociopatía como trastorno, pero tal vez en sus investigaciones y estudios para enero, pues nos pueda decir si caben dentro de esa categoría de trastorno, ¿no? O sea, si es equivalente eso de la sociopatía. A ver, sí, son sociópatas, pero además son otras cosas. Son megalómanos delirantes, ¿ok? Ellos también son productores de fantasías y de ilusiones irrealistas, que muchos de ellos se las terminan creyendo, pero lo peor es que se las hacen digerir a, sobre todo, la derecha mala, que es la clase media que nos interesa. ¿Ok? Claro, claro. Lo que yo digo lo vamos a fundamentar en enero. Lo que hice en la introducción hoy fue simplemente un adelanto. Yo digo que las cosas empeoran, todas, especialmente la economía. Digo que la clase media está enferma, ¿ok? Sí. Porque se crea ilusiones, se crea realidades que solo existen en su mente. Y para colmo, tienen apoyo en mucha filosofía tipo autoayuda, que la mente es capaz de cambiar la realidad, que la mente es la que gobierna, crea y cambia la realidad, y toda esa filosofía absurda, no realista, no objetiva, apoya la enfermedad. El único diagnóstico, y buen tratamiento para la enfermedad mental es la terapia cognitiva. La terapia cognitiva, principalmente Aaron Beck, porque después surgieron otros, principalmente Aaron Beck. Aaron Beck te dice, ¿tú crees que puedes crear realidades con tu mente? Bueno, yo te tengo que decir que no. Y te tengo que decir que lo que tú crees en tu mente pueden ser ideas limitantes, ¿okay?, que te paralicen, o pueden ser ilusiones, fantasías totalmente ajenas a la realidad. O sea, pueden ser miedos paralizantes o fantasías, ilusiones a las que tú te aferres y tu conducta sea totalmente disfuncional. Claro. ¿Okay? Yo estoy estudiando para enero, reestudiando Aaron Beck y compañía, porque me doy cuenta de que la clase media está muy enferma, porque se vuelve cada vez más agresiva. ¿Okay? Me consultan estudiantes de aquí y otros que ven mis hilos de Twitter y demás, me consultan, sí, pero ¿qué les puedo decir yo
a fulano que me dice tal cosa absurda que no es real, o tal. ¿Qué le puedo decir yo? Entonces tengo que decirle, mira, lo que le puedes decir es que eso que él piensa no es real y que lo real es esto otro. Ahora, ¿él te lo va a aceptar o no? Si él está enfermo, o ella, y está en negación, en rechazo de cualquier información que le haga disonancia cognitiva, ¿ok? Y entonces tiende a subestimar a las fuentes que le pretenden enseñar, y no solo las subestima, sino que además se burla de ellas, y de repente se pone agresivo. No, entonces no puedes discutir, no le puedes dar argumentos, no valen nada los argumentos. Entonces, contra los necios no valen los argumentos. ¿Ok? Eso dice la Biblia. En Proverbios hay un pasaje que dice, no te rebajes, más o menos así, no te rebajes a responderle al necio según su necedad. ¿Ok? Eso está en Profe, el libro de Proverbios. Sí. Profe, eso de la negación que anoté por acá me hizo recordar las etapas del duelo. No sé si viene a tono, ¿verdad? Probablemente, pero la etapa de la negación, que es la primera, aquí las tengo a la vista: la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Yo no sé si haya que pasar por esas etapas. Bueno, obviamente la personalidad de cada quien implicará si sí o no, si se da un salto, digamos, un salto cuántico de la primera a la quinta, o se deba pasar por cada una y tome mucho tiempo, ¿no? Ok, recomiendo Aaron Beck, porque ¿cómo fue que Aaron Beck descubrió y explicó y aplicó en su consultorio con sus pacientes la teoría cognitiva? Hay un divulgador de la teoría cognitiva español que se llama Santandreu. A mi juicio no es un divulgador muy bueno, porque a veces cae en el pensamiento positivo. Pero tiene algo bueno Santandreu, porque te dice que la teoría cognitiva es una de las tres corrientes en psicología que han sido y siguen siendo predominantes. Entonces él dice, en psicología y psiquiatría y demás hay tres corrientes predominantes, y son el psicoanálisis, el conductismo y la teoría cognitiva, que es la que yo practico, dice él. El conductismo nació como reacción al psicoanálisis, y el cognitivismo, que se llama a veces, nació como reacción a el conductismo. ¿Okay? ¿Por qué recomiendo a Aaron Beck? Porque ese sigue siendo el mejor. Okay. Sigue siendo el mejor por un rato largo. Hay otro que se le acerca, que es Albert Ellis, que hace una variante que se llama terapia racional emotiva o algo así, que es una ligera variante con Beck, y que es muy bueno también. Claro. ¿Cómo descubrió Aaron Beck su hallazgo tratando la depresión? Sí. Ya. Depresiones por pacientes que estaban en un duelo y no podían salir de la depresión porque habían perdido a su pareja. Incluso un paciente que había perdido un brazo. Okay. Por una infección maltratada, bueno, se le tuvo que amputar el brazo. Entonces, hay una chica que explica por ahí la teoría cognitiva y dice, claro, el pensamiento positivo no funciona. ¿Qué le puedes decir a alguien que viene sin un brazo en pensamiento positivo, esa tontería? Le vas a decir, bueno, no importa, tienes otro. Se va a deprimir más. No importa, tienes otro. Por eso Dios te dio dos. Sí, Aaron Beck hace la teoría de los tres niveles de los pensamientos,
los pensamientos automáticos, que es lo más superficial, por ahí él empieza su tratamiento, las creencias intermedias y las creencias modulares, que son suposiciones, reglas, las creencias intermedias, y de ahí va a lo más profundo. Una de las diferencias con Ellis es que Ellis va directo a lo más profundo. Bueno, profe, entonces... sí, una última aquí, es que tal vez esta es la más importante. Y es no sé si me permite disentir en esta frase de todo poder enferma y el poder absoluto enferma absolutamente. Tanto en esta frase como en la frase original, Sí, digamos, sí, de Acton, sí. me parece que seguimos dando las razones para rechazar el ejercicio del poder, ¿verdad? Si yo tuviera que corregir a Acton, lo pondría así: el abuso de poder enfermo. Ah, bueno, claro, yo hubiese, sí, yo había pensado todo poder El ejercido abuso de poder irresponsablemente, claro, enfermo. no. Y lo acotaría más todavía, lo especificaría más todavía: la costumbre del abuso de poder enfermo, y el poder absoluto enferma absolutamente. Pero lo importante es que no solo enferma al gobernante Sí. Le puede decir sociópata, megalómano, populista, lo que quiera. Pero ¿y qué pasa con la gente que elige esos enfermos? Esa gente está enferma también. Los que eligen esos enfermos están enfermos también. Entonces, lamentablemente, hay que sanar a la clase media, porque si no va a seguir eligiendo enfermos, porque está enferma. Profe, y este fenómeno aplica, digamos, en la política tanto como, o es un reflejo como en el tema del arte y de la música, profe. Por ejemplo, aquí en Guatemala recientemente hubo concierto de Bad Bunny, ¿no? Sí, aquí en México se armó un despelote porque vendieron entrada falsa, tal, y salió la intendenta de la capital a decir que iba a organizar un concierto gratis. Y entonces le llamó por teléfono a Bad Bunny, y Bad Bunny le dijo: gratis no, ¿eh? Sí, ignorante soy, mula tampoco, ¿verdad? Profe, pero es un reflejo de eso, ¿no? ¿Qué cantidades de gente las que van a oír a este personaje? No solo lo digo por él, pues lo digo por mucha gente, por muchos otros artistas, entre comillas, es impresionante la mala expresión, digamos, de arte que tienen, y aún así abarrotan estadios, ¿no? El mal gusto. Acuérdate que la buena teología del pecado original te dice que el pecado original arruinó no solo la conciencia moral, sino también la capacidad cognitiva y la capacidad de apreciación estética. O sea que tenemos mal moral, mal cognitivo, o sea, la tendencia de la mente humana al error, a caer en el error, a equivocarse. Claro. La palabra de Dios dice en muchas oportunidades, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente: sigue la palabra de Dios para no equivocarte. Eso es lo que dice la Biblia. Sigue la palabra de Dios para no equivocarte. Es decir, está reconociendo una posibilidad real, grave, de caer en errores, y en errores graves, digamos, ¿no? Entonces, pero también se cae en el mal gusto. Ahora, hay otras expresiones artísticas que también tienen que ver con esto. Por ejemplo, hay muchas. La canción Imagine de John Lennon. Imagine de John Lennon. ¿No? Sí, eso te lleva a crearte un mundo ficticio, un metaverso, un metauniverso. O sea, no, por favor. Y la pseudociencia, no te digo nada. Los chantas cuánticos que hablan tontería de teoría cuántica,
y de neurociencia y de inteligencia artificial, cosas que no existen. Y la clase media se aferra. Por eso yo me cagué la risa con cuando se fundieron las criptomonedas. Buenos, qué bueno, se les cayó el ídolo. Porque ese es otro ídolo que tenían las criptomonedas. Era un ídolo tremendo la criptomoneda. Claro, algunos dirán, bueno, no, pero yo gané una platita, ok, con el Bitcoin o con Ethereum o lo que sea, yo me gané una platita. Ah, sí, los fabricantes, decía, los ídolos producen dinero. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y quienes se molestaron y se enojaron y persiguieron a los apóstoles cuando fueron a Éfeso. ¿Ok? Los adoradores de Artemisa, Diana, la diosa de los efesios, porque ellos hacían estatuas y adoraban estatuas y demás. Y era toda una industria. Y no te ofenda, Chapa, yo a Chapa es lo único que le puedo hablar con franqueza. No hay una industria de artículos religiosos católicos que hacen de madera, de yeso y todo. Bueno, ¿qué querés que te diga? De repente, si entrara en América Hispana la reforma protestante y acabara con las estatuas de yeso y de madera, habría una industria arruinada, que tendría que buscar otra fuente de ingresos. ¿Ok? Sí, bueno. Profe, entonces este tema del pecado original arruinó la conciencia moral y prácticamente pues hace que uno hierre en términos de los valores trascendentales, ¿no? Lo bueno, lo verdadero y lo bello. O sea, eso afecta, digamos, esa apreciación. Y la voluntad persiga lo malo, persiga lo erróneo, falso o lo falso, equivocado. y aplauda lo feo. Lo feo, claro, claro. ¿Okay? Oh, qué interesante. Ok, gracias, profe. Ahí termino mi intervención para no monopolizar. Ok, ahí, bueno. Hemos llegado, vamos creo a que ir al al final ya. festejo. Sí. Vamos a ir al festejo porque ya Miriam tiene todo preparado ahí. Miriam, adelante, Miriam. Espera un segundito. Daniel Kahneman no es muy católico, que digamos, como dice el dicho, no por la religión católica, sino Daniel Kahneman más o menos nomás. ¿Ok? Aleida dice, la música, el cine, el teatro van en decadencia, sus mejores exponentes son de lo más degradante en sus propuestas. Miriam, es tu turno. Muchas gracias. Voy a invitar a todos, por favor, a que puedan encender sus cámaras para poder hacer una captura de pantalla y poder publicarlo en el Face de la realidad. ¿Ok? José Luis, ¿me ayudas con la captura de pantalla, por favor? Sí, claro. Perdón, ¿hay Facebook hay fanpage de la realidad? No, del foro. Del foro. Del foro, okay, perdón, okay. perdón. Okay. Perdón, disculpen, del foro liberal. Ok, a ver. A ver, que terminen de A ver, poner por favor, todos. se arreglan bonito. Primero así, normal, ¿ya? Y luego, por favor, con sus... Ahí, ¿ok? A ver, todavía no hemos A terminado. ver. Todavía falta Edwin Vela, Edwin. Estefano. Por favor, desactivamos micrófonos. Estefano anda en el antro liberal. Está con Bad Bunny, dice. Tú sabes que Estefano contestó mientras van prendiendo sus cámaras, contestó de manera muy inteligente a un periodista muy reconocido en el Perú, ¿no? De verdad. Bien. Cuenta. Sí, muy bueno, Estefano, su respuesta. No se quedó con el concepto que dio este periodista, ¿no? ¿Pero qué le dijo el tiene su programa en periodista? Willax.
¿no? ¿Qué le José Luis, preguntó? cuenta eso No antes. recuerdo, no Estefano, recuerdo bien cuenta. si le preguntó qué era liberalismo o qué ley iba a derogar. No estoy seguro cuál de los dos era. Sí, pero dio una respuesta muy buena y un jovencito de 19 años, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? No sé, no Estefano, recuerdo. A ver, Estefano, a ver cuál Estefano, era. cuéntanos. Si es que puede, ¿no? Porque está creo medio una bulla. Creo, sí, no está escuchando bien. El día del evento en la que celebramos Hay un poco de bulla. Hay un poco de... Sí, no sí, sé. sí. Ok, déjalo Puede, entonces. ya. Ok, vamos a hacer la captura. Falta José Aguilera. ¿Puedes abrir tu cámara? ¿Puedes prenderlo? José Aguilera falta. Carlos Lázaro también y Juan Antonio. Carlos Lázaro. Vamos, Edwin. chicos. Edwin. Eh, ¿Puedes? Ven, tengo la cámara. Sí, Ok. Edwin sí la tiene. No, Carlos pero Lázaro es Edwin y Vela. Edwin Vela. El pastor Edwin Vela. Luis Edwin Vela. ¿Puedes, Edwin, o no? ¿Qué cosa? Tu cámara. Ujú. ¿Puedes ya. prender tu cámara? Claro. Ya, ahí está. No sé, Carlos Lázaro, Juan Antonio Valle. No, Juan Antonio Loli. ¿Puedes? A ver, esa peinadita de Luis. Luis, estás dentro. Mi Entra. cabello muy Ah, muy rápido. bien, ¿ah? Sí. Ok, Ahí está. Loli, ok, Lázaro, Carlos Lázaro. Ya solo falta Carlos Lázaro. Ok. Carlos. Edwin, colócate bien, Edwin. Vela en la cámara, por favor, porque estás. Ahí estamos. Ya, ok. Bien, ahora sí, vamos a 3, 2, 1. Si pueden con la manito levantada de 5 reformas. 3, 2, 1, va. Todavía todavía no. Espérense un momentito. Ya, una más y les lo suelto. Bien. 3, 2, 1, va. Ok, muchas gracias a todos. Bien. Vamos entonces a continuar con la agenda. Miriam, por favor. Ujú. Sí, antes de empezar con el brindis, yo quisiera, por favor, agradecer a todos los que han hecho posible. Estefano, tu micrófono, por favor. Gracias, Alberto, por enriquecer nuestros conocimientos y guiarnos durante este año en el camino de la libertad y las 5 reformas, permitiéndonos, no sé, una mejor lectura de la realidad, ¿no? Y el fortalecimiento de nuestros partidos políticos. Muchas gracias también a todos ustedes, mis colegas, participantes de la realidad, porque con sus aportes han enriquecido cada sesión, permitiéndonos una mejor comprensión de la realidad de nuestros países y de Latinoamérica, principalmente. Gracias al apoyo del equipo de Perú, principalmente a José Luis Tapia, quienes han permitido que la realidad se lleve a cabo, ¿no? Siempre. Por eso le pido al Señor, a Dios, que bendiga a todos ustedes, participantes de la realidad, y que en estas fiestas pues reine la paz y la prosperidad, ¿no? Dios los bendiga y felices fiestas. Alberto, te paso por favor para que puedas hacer el brindis. Por favor, si podemos tomar sus copitas. Por favor. Alberto. Alberto, tú tienes la posta para que hagas el brindis, por favor. Pero no te... Alberto, te estás tapando Brindis. la cara. Sí, te estás tapando la cara. Ahí. Okay. Bueno, brindemos entonces. Demos gracias a Dios que hemos tenido otro año. Yo le doy gracias también al equipo de José Luis Tapia, que no solo se echa en el hombro la realidad, sino también el gabinete del Foro Liberal. Le doy gracias a Chiapas, que siempre ha estado presente, y a el equipo de México, que está bregando mucho para el 8º foro. Entonces brindamos por el éxito de esta iniciativa. Ahora, un éxito que no va a ser en el corto plazo, no va a ser en lo inmediato,
pero tampoco va a ser en el largo plazo si hoy, en lo inmediato y en el corto plazo, no nos preparamos. Porque si hoy no nos preparamos, entonces será nunca. En cambio, si hoy nos preparamos y nos capacitamos y podemos crecer, entonces sí, en algunos años podrá ser. Entonces, muchas bendiciones para todos, prosperidad, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, en compañía de sus familiares y seres queridos. Gracias por todo. ¡Salud! Salud. 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 Dinero y amor. Muy bien. Salud a todos. Y el liberalismo Sí. clásico. Sí, yo nomás le pido a Arenas, a Carlos Arena, le pido que si lo que está tomando no es legal, que no lo muestre. Siempre es legal, profe, siempre es legal. Bendiciones para Ya todos. Carlos, ya sabe bien la diferencia entre estado de legalidad y estado de derecho. Muy claro, muy claro. Deberíamos de tomar una foto ahora con las copas alzadas, porque creo que de eso no hay. Ok. No, no hay. A ver, A otro. ver, sí, No no, sé a ver, si es ajá. legal, Carlos Arenas, pero llévame un poquito para mí. Para Puebla. Ahí le llevo, profe, no se Y preocupe. a ver, levante sus copitas. Un tequila almendrado y un mezcal oaxaqueño amor. No, hombre, Wow. un zacapa centenario le voy a llevar al profe. Uy, qué rico. Listo, a ver. 3, 2, 1. Va. Salud. Ok, salud. Salud. Bien. Salud. Qué gusto ver a Donald acá. Siempre le vemos ahí el nombre, pero hoy lo estamos viendo más de cerca. Donald. Saludos, Donald. Saludos Jorge y saludos a todos. Qué Donald gusto también verlos. siempre se pone de perfil bajo. Así veo. Así veo. Ok. Y Esmeralda infaltable, ¿verdad? Hola, Esmeralda, ¿cómo estás? Saludos a los Ay, ticos. Esmeralda. Sandra también, ¿no? Ahora hay un contingente fuerte de Costa Rica, ¿no? Bueno, Sí. esperamos de Costa Rica, esperamos a Keylor y a Sandra, por lo menos en Puebla. Ajá. ¿Ok? Keylor Navas, no. Si voy, te llevo un cacique, profe. Wow. Ok, eso es un licor, el licor tico. Entonces te llevo uno. Y se hace con muchas variables, con jugo de tomate, con Coca-Cola, muchas cosas. Pero, Te llevo el libro de los, ¿cómo es? El libro de los cócteles para que lo hagas, ¿ok, A ver, profe? un momento, que me están tomando por borracho aquí. No es Yo le voy a llevar un protector hepático, profesor. Yo tengo farmacia. No, ¿por qué no me llevan? ¿Por con qué su no me lanzoprazol llevan antes de todo que lo vamos a llevar. tabacos, o sea, ¿Qué puro marca? cigarro? Yo te juro, entonces, ¿Qué yo te monte juro. fuma? Mejor que la que da risa, profe, mejor que la que da risa. A ver, Los del Inca. O sea, yo sé que los tabacos de Costa Rica son muy buenos. Sí, yo te llevo puros entonces. Sí, Yo te llevo. Sí. Una caja de puros, ¿ok? sí, una caja de puro. Y los de Nicaragua también. No, digo porque Donald es de Nicaragua y en Costa Rica se consiguen puros de Nicaragua. Cierto. Te mando a ver. entonces. Sí, A ver, en Guatemala también hacen y venden los de El Salvador, que son muy buenos. ¿ok? No le voy a llevar unas champurradas. No me profe. gustan los cohibas ni esos cubanos porque son muy fuertes, demasiado fuertes para mí. A mí me gusta un tabaco no tan fuerte y la verdad que en cualquier país centroamericano hay de montón para llevar a Puebla y regalarme y no alcohol, porque no. Está bien, no te llevo Bueno. alcohol, entonces yo no. Por una razón. Además de alcohol. Alcohol y tabacos, alcohol y tabaco. Alcohol tomo muy de vez en cuando.
En cambio, fumar fumo todos los días y me gustan los puros. Fumo pipa porque no tengo puro, nada más. Está bien, yo te llevo, listo. Gracias, Ok, ahí Sandra, le llevamos. gracias. Ahí le llevamos puros, alcohol y champurradas, profe. Champurrada. ¿Qué es champurrada, Jorge? Pan ¿Qué es? tostado. Es Pan un dulce pan tostado. dulce, es un pan dulce tostado que lo tomas con café. Ah, Y por lo general decimos aquí que se sopea. Yo no sé si hacen lo mismo en México o no, aquí en Centroamérica, ¿no? Pero taza de café. lo mojas, lo mojas en el café. Pero al profe lo Solo las traumaron las personas champurradas. quizás hacen eso, de mojarlo en el café porque los dientes no se los permiten. Ah, bueno, sí. Yo creo que así nació la técnica. Tradición. Así nació la técnica, ¿cierto? Por ahí va la técnica. Sí. Bueno, No, noches, además familia, en tengo que los... retirarme. Tengo que retirarme, gracias. Bueno, pues Chao, todo, feliz noche. Edwin. Chao, Edwin. Felicidades. Chao. Felicidades. Ahí está la champurrada, ¿ve? Ahí está, ¿ve? A Ahí ver, la tiene Freddy Asensio, sí. ¿Dónde está Freddy? Abajo, Freddy. Ah, bueno. ese. Es una tipo galleta tostada. Ay, qué Muy rico. sabrosa. Ya Bueno, nos está además, antojando, Freddy. ¿Eso es café o...? Es como o una qué? tostada, ¿no? sí, es un pan dulce tostado, ¿no? Ajá. Ah, como una galleta. Vamos a- Sí. Entonces, esperemos que en Puebla tengamos acumulación de energía para todo el año. Y no me refiero a energía buenas vibras de la nueva era, ¿ok? Sino energía en cuanto a capacidades de trabajo y ganas y voluntad de trabajo. Sí. Profe, también, amigos, también les informamos que vamos a estar presentando allá el calendario liberal clásico. Ah, sí. Que recién lo acabamos de apuntalar, afinar y de complementar con el profe esta semana. Estoy trabajando un pequeño documento que va a resumir ahí creo que son 12 fechas al final. Y bueno, lo vamos a compartir con el gabinete, el directorio en su momento y lo vamos a presentar allá. ¿Verdad? Vamos a hablar de eso también. Bueno, vamos. Bueno, miren, ¿cerramos o no? Sí, perfecto. Yo les agradezco muchísimo. Entonces, bueno, ahí nos despedimos. Muchas gracias. Y Dios mediante nos vemos en México. Y las Muy feliz fotos, Navidad y feliz año. nos Alberto. vemos a partir del 15. El 15 de enero todavía. Virtualmente. Todavía falta Regresamos para el marzo. 16. El 16 regresamos de enero, ¿no? 16 creo 16 que de es. enero, sí, 16 de enero. ¿No? 16, Sí, lunes sí. 16 retornamos, ¿ya? Ok. Salud, pues. Lindas Un abrazo vacaciones. grande, amigos. Un abrazo Buenas grande. Felices fiestas a todos. Dios los bendiga. Felices fiestas, profe. Mantenemos la Abrazo a comunicación. todos. Buenas Feliz noches. fin de año. Fiestas. Buenas noches a todos. Los esperamos en Puebla a todos. Gracias. Año. Saludos, Liberclásicos. Ah.